¿Qué tal? ¿Cómo están, amigo y amiga de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes a través de la mirada de nuestras invitadas, de nuestros invitados, sobre el acontecer nacional e internacional. El día de hoy, por supuesto, nos encontramos de plácemes al recibir a la dramaturga, actriz, conductora mexicana, analista, Cecilia Sotres, a quien saludo con muchísimo pero muchísimo gusto. Ceci, ¿cómo estás? Jesús, un placer estar aquí con tu audiencia y pues muy contenta contigo también. No, hombre, siempre honrados. Oye, pues molestándote para platicar contigo de toda esta verborrea, de toda esta narrativa que se ha venido gestando en los últimos días en nuestro país, desde aquellas columnas como la de Raimundo Rivapalacio, que de repente habla de una especie de liga entre Irán y Andrés Manuel López Obrador, y luego se aparece en ese mismo escenario escritoras que señalan que López Obrador en realidad es una especie de espía iraní y después terminan Ricardo Salinas Pliego pues mandando hasta reporteros a la mañanera con tal de fijar una idea de que hay mano negra de la presidenta Sheinbaum en torno precisamente a lo que está definiendo la Suprema Corte de Justicia por los impuestos del dueño de Grupo Salinas. De entrada, como primer saque, pues, ¿qué te parece esta serie de narrativas? De dónde crees que sale tanto ingenio? No, de verdad es que tendrían que ser guionistas de series, de Hollywood, de televisión, de telenovelas. Se les iría mejor de guionistas de ficción que pues de periodistas, porque de veras sí es así de y tu fuente, mano, ¿dónde está? Fíjate que siempre decimos las reinas chulas que la ficción, pues nunca superará a la realidad, ¿no? Por más que tú te digas, no, es que esto ya está súper pirado, súper delirante, ¿no? Con estos personajes como, pues, Riva Palacio, Ciro, ¿no? Obviamente Salinas Pliego y bueno, Trump, etcétera. Dices, no, ya le inventé algo que ya no hay manera. Y en la semana siguiente te da un regalo y lo supera. O sea, lo que dice, lo que escribe es todavía más es, absurdo y delirante que lo que tú dijiste en escena, en ficción. Entonces, pues esos son esos regalos que nos dan a los cabareteros, a las cabareteras y a quienes hacemos teatro político de humor, pues porque no hay manera de superarlos. De verdad, esta conexión Palenque, Irán, Venezuela, Cuba, es delirante. Esa es la palabra. Oye, en ese punto, por ejemplo, ahorita que mencionabas a las Reinas Chulas, con este gran espectáculo que ustedes muestran en escena, y en donde se centran precisamente en personajes que tienen el control muchas veces de la discusión o creen tenerlo en sí. El caso, por ejemplo, concreto de Ricardo Salinas Pliego, que además tú haces una interpretación maravillosa. eh, ¿Cómo construyes este tipo de personajes? O sea, ¿cómo retratas ese tipo de situaciones de alguien que pues se expresa, parece que sin filtro todos los días e insulta a quien se le pone enfrente? Así es, pues estudiándolo, obviamente, leyendo todo lo que escribe, todo lo que, ¿no? Viéndolo, viendo sus videos, ¿no? Cuando va a sus cumbres, así que la que fue hace, pues, ya muchos meses tiene, pero a Argentina, ¿no? A decir todo lo que dijo, sus videitos ahí en sus yates, en sus, ¿no? Y bueno, pues sí, su X o Twitter que siempre da una cantidad de material, pero bueno, son como el mismo corte de señoros, ¿no? De señoros, pues súper machos, súper, pues antiderechos, pero claro, ellos dicen que usan la palabra libertad, desgraciadamente, como mucho tiempo fue usurpada nuestra palabra de solidaridad, que son palabras tan bellas y con un significado tan hermoso conceptualmente, pero que nos la roban, ¿no? Pero bueno, no hay que permitirlo, no hay que permitírselos. Pero pues la manera en que ellos usan esas palabras como libertad, por ejemplo, pues es completamente
absurda, ¿no? Porque es así de, pues es al revés. Entonces, ¿cómo? Ese es tu sentido de libertad. Creo que lo tienes un poquito, transgiversado, ¿no? Entonces, pero bueno, pues la verdad es que es muy divertido interpretar a los personajes de los malos. Eso sí es real. O sea, me divierte más hacer, tengo que hacerte una confesión, me divierte mucho más hacer a Salinas Pliego o bueno, estos personajes, digo, los que hace Marisol de Milei y y Trump, divierte más que hacer a los buenos, que hacer a Claudia o al Peje o ¿no? Digo, no es porque no sea lindo hacerlos, pero es más divertido hacer a los malos, a los bullies, bullear al público, es muy divertido. ¿Quién sabe? Uno trae ese bully adentro también. Bueno, pues así somos los seres humanos, maravillosos y también unos monstruos, ¿no? Oye, ¿qué representa Salinas Pliego en la sociedad? ¿Qué representa este personaje? Ay, pues lo peor del capitalismo, del neoliberalismo, del horror, ¿no? O sea, esta televisión que él ganó a punta de pistola, básicamente, ¿no? Y de corrupción, y que ahora se dedica todos los días en sus múltiples noticieros y programas a pues hablar mal digo, no porque hable mal del gobierno, sino porque diga mentiras, pues, ¿no? O sea, evidentemente si tuviéramos un gobierno del cual hablar mal, a criticar, pues, ¿no? Digo, ya hay muchas cosas que hay que criticar, pero la cantidad de mentiras que están diciendo, ¿no? O sea, el día que salió a la torre a decir que los libros comunistas, ¿no? Y todos los días sacan eso, la dictadura, ¿no? El autoritarismo, la censura. Y entonces dices, bueno, pues como dice la presidenta, ahí sí, ¿no? ¿Cómo puedes hablar de censura, de que hay censura y que tú tengas ese escaparate para millones de personas todos los días estar diciendo mentiras, ¿no? Ahora sí que fake news. Y entonces, pues representa lo peor de la sociedad, este tipo que no quiere pagar impuestos, que hizo trabajar a la gente durante el COVID, que no quiere, pues evidentemente que la gente trabaje menos de 48 horas, porque pues, en sus empresas trabajan muchísimo más. Y obvio, es todo este empresario, pues que corrupto, que no quiere pagar seguridad social, impuestos, o sea, que no quiere, ¿no? Que no quiere hacer las cosas como se deberían, que solo quiere enriquecerse a costa de los pobres. Además, su nicho de riqueza es así de, híjole, o sea, haciéndose millonario a costa de los más, de la gente más vulnerable, estas tiendas de Electra, Coppel, etcétera, bueno, Coppel, no me acuerdo, pero Electra y similares, pues, todas ese tipo de tiendas, que una licuadora, si tú haces cuentas, te sale más cara que en Palacio de Hierro, ¿no? Entonces, pero bueno, hay muchas veces que la gente, por un lado, no tiene la cantidad completa para pagarla, ¿no? No sé, 800,000 pesos que cueste la licuadora y entonces, oye, 5 pesitos a la semana o 10 pesitos a la semana, pero claro, ¿por cuánto tiempo, no? Y luego, em, pues no, en general, pues no, luego no hacemos cuentas. Y entonces dicen, no, mejor ahórralo. Y ya cuando tengas los 800 pesos en tu cochinito, vete y cómprate la licuadora a otro lado, ¿no? Además, o sea, porque no te va a salir con él, pero es infame hacerse rico a costa de la gente más vulnerable, es infame cobrar las comisiones que cobra para nuestros hermanos y hermanas migrantes, lo que le cuesta traerse el dinero por medio de sus empresas. O sea, digo, ¿no? Hacerse rico como pisando a las personas más vulnerables con esa televisión de quinta, tan mal hecha, tan llena de mentiras, telenovelas chafas, con historias chafas, con historias misóginas, etcétera. O sea, ¿no? Podríamos hablar horas de todo lo que hace mal y seguiríamos y no terminaríamos.
pero pues sí, ¿no? Representa a ese tipo de empresarios que no queremos y que ojalá, digo, está muy difícil, pero le quitaran la concesión porque tiene muchísimas, eh, leyes que ha roto, ¿no? Y bueno, esto de no pagar impuestos y ahora los va a tener que pagar el pobre, reportero que mandó ya casi, casi al final pidiéndole, este perdona a la presidenta porque lo mandaron, pobrecito, yo creo que lo van a correr porque además ese tipo es así de, ¿no? Es como Trump, así de, adiós, ¿no? Pero Oye, bueno, hay que tener cuidado, o sea, yo pienso que a pesar de todo eso, tiene un jale este tipo, hijo, ¿no? Con esas personas de te voy a regalar tu itálica y sobrinos, y no, entonces, a pesar de todo lo horrible y delirante que es y mentiroso, hay que tener cuidado con esos personajes. eso iba también, quería preguntarte. Tú eres una maestra en todo este arte de escribir, crear, en el análisis incluso que haces con las visiones. ¿Qué tan peligrosa es este secuestro semántico que han hecho? Ya mencionabas de la libertad y de varias palabras, conceptos, en donde lo topas incluso con el propio Riva Palacio, que habla de todo un asunto ahí, que le perdonaron a López Obrador, el gobierno del PAN, o sea, Fox y Calderón y demás, pero que comienzan a utilizar esas palabras, libertad, democracia, que son palabras que ellos mismos atentaron contra ellas. Sí, pues sí es peligroso porque sí hay gente que se la cree, ¿no? Sí hay gente que, pues personas, la de la fondita, que está todo el día con esa televisión prendida y pues que le está entrando ahí, aunque a pesar de que no todo el tiempo, si quieres tú la estés escuchando, sino nada más de pronto, ¿no? Pero ahí está sonando, ¿no? Ahí está sonando ese mensaje equívoco. Y pues sí puede llegar a hacer mucho daño. O sea, si ves los comentarios cuando este tipo, digo, bueno, la verdad es que el X es pues es un nicho, ¿no? Y somos muy pocas personas ya así a macro los que lo usamos. Pero la televisión, pues sí la ve mucha gente. O sea, la televisión sí la ve mucha gente. O sea, yo que uso mucho el metro, voy a la calle, como en fonditas, voy a, ¿no? O sea, popular, pues sí veo que de pronto pues está prendida la tele en Azteca, ¿no? Y entonces pues ahí está la gente oyéndolo, ¿no? Ahí está la gente escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo. Y pues no dudo que sí haya mucha gente que se lo cree. Es como cuando te subes al taxi también, ¿no? Los taxistas que luego son súper así de derecha que dices, Eh, mano, tú, o sea, no manches, ¿no? O sea, trabajas 15 horas al día, no tienes seguro social, con trabajos, ¿no? Sacas la renta del auto y encima de todo, hablas horrible de, ¿no? De justamente de la libertad. O sea, bueno, sí se la creen, porque pues van oyendo quién sabe quién. Si oyes a Ciro todo el día, bueno, todo ese tipo de, ¿no? Ese tipo de noticias, escuchas TV Azteca todo el día o ese tipo de noticieros, pues sí, ese poder mediático que tienen es muy grande, es muy grande. Entonces, de pronto, pues sí, oyes a la gente ahí, no, sí, tío, no sé qué, ¿no? Y sí le dicen, o sea, sí, les dicen sobrinos, no, jamás usará sobrinas y sobrinos, jamás. Les dice sobrinos a todas las personas y sí hay gente que se la traga, ¿no? Que sí dice, no, sí es un empresario exitoso, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y cuando oyes a gente vulnerable decir, el pobre pobre porque quiere, digo, no, sí es así de, no, ¿por qué? ¿Por qué te han hecho creer eso, no? Entonces sí son peligrosos. Oye, ahorita que tocabas, es el papel de lo que definieron como el pobre de derecha. Lo complicado que es precisamente cambiar el chip, ¿no? Cambiar toda esa estructura que te hicieron creer durante muchísimos, pero muchísimos años, en torno a que había que vanagloriar al empresario, había que agradecerle a ese gran empresario, al empresario grandote me refiero, ¿no? Ujú. Al que supuestamente estaba ahí para darte, pues para darte trabajo, pero un trabajo extremadamente precarizado.
y cada vez más, ¿no? O sea, cada vez más precarizado. O sea, todavía hace 30, 40 años, pues bueno, tenías, ¿no? Esta seguridad social, estas cosas que todavía alcanzaban, pero con el neoliberalismo salvaje que de los últimos años, sí fue pues completamente, ¿no? Y rapaz, ¿no? Todo lo que hicieron y la cantidad de explotación que hacen, ¿no? Entonces, sí, todos estos, no sé, pienso en el de Grupo México, La REA. la red, ¿no? Híjole, ¿no? Pues, o sea, a mí eso sí me da mucho coraje, ¿no? Que tenga, o sea, tiene pasta de conchos, tiene el río Sonora, no ha completado, pues, porque no hay manera de que completen con esas tragedias, aunque paguen, no hay manera de resarcir eso, ¿no? Digo, y le falta resarcirlo de mil maneras. Y siguen ahí, ¿no? Y siguen ahí explotando gente, bajando gente a minas con unas condiciones precarias. Y claro, ¿no? Es el empresario maravilloso que, pues que sí saca oro, plata, carbón, cobre, etcétera, y que, pero pues que no pagan impuestos, que no, que, o sea, pienso en la minería que es como una empresa muy simbólica, ¿no? Que pagan el menos del 2% de impuestos, no sé cómo lo logran, que tienen concesiones de más de 50 años, en fin, ¿no? Que dejan, traen pobreza, o sea, que si tú juntas ellos dicen que traen muchos empleos y muchas riquezas y están en los lugares, si estudias eso, en los lugares más pobres, ¿no? O sea, es una empresa muy simbólica esa, porque sacas oro, plata, sacas cosas que te van a dar muchísimo dinero y explotando a la gente y en ese radio de explotación generas violencia, pones a los pueblos en contra, traes, pues no diría yo trabajo sexual, porque no es trabajo sexual, traes explotación sexual, traes, deshaces completamente el tejido social de la sociedad en la cual estás explotando. Entonces, esa empresa, por ejemplo, se me hace súper simbólica de lo mismo que hace Salinas Pliego, ¿no? De lo mismo que hacen todos estos grandes empresarios que nada más están ahí explotando, ¿no? Entonces, pues, pues sí, o sea, tendríamos que tener mucha educación para que la gente sepa lo que en el fondo logran y hacen y generan, para no decir, ay, no, es como, pues sí, es como una tradición del colonialismo que tenemos, creo, ¿no? De decir, pues, ay, es el rey, ¿no? Hay que inclinarnos. Por fortuna cada vez menos, pero pues todavía está como en nuestro, ¿no? En nuestro ADN ahí esa cuestión de inclinarnos ante el rey, ¿no? Y finalmente queda Ceci, algo que me maravilló de este gran espectáculo de las Reinas Chulas es como ubicaron perfectamente a personajes como el caso de Trump, el caso de Milley, el caso de Salinas Pliego, y los plantean el propio Musk, en fin, y los plantean desde esa postura de masculinidad tóxica, de ese machismo que se presenta en cada una de esas decisiones, en donde tiene un impacto en los países, un impacto en la sociedad. Acabamos de pasar 12 días en donde la postura de este hombre termina diciendo al más puro estilo, ¿no? "Ah, ya se sacaron sus cosas, ya se pegaron, ya vámonos", pero hubo gente muerta, hubo gente que tuvimos 12 días en donde no sabíamos qué iba a pasar en unas horas. Entonces, desde tu expertise, ¿esto qué evidencia este comportamiento por parte de estas personas ya en el ejercicio del poder? Sí, qué bueno que lo notaste, porque justo es eso, ¿no? El patriarcado genera violencia, el patriarcado es capitalista, pues, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, es explotación al más débil, es inequidad de fuerzas, ¿no? Y sí, efectivamente, todos estos hombres son sumamente machistas, misóginos, homófobos en su mayoría porque pues es como así crecieron, pues, ¿no? Es muy chistoso, bueno, no chistoso, es muy
simbólico y ejemplificador que la mayoría son niños golpeados o lastimados, como Milley, Trump, no sé si físicamente, pero sí emocionalmente, ¿no? Son personas, no todos, pero sí muchos, son personas violentadas y entonces como que es un círculo de violencia patriarcal que no para, ¿no? Cuando tú golpeas a un niño, pues generalmente el niño va a golpear al perrito, ¿no? Entonces, porque pues es como se puede, es como entiende, ¿no? Como creció, entiende ese círculo. Y a mí me parece que es peligroso, porque de pronto ese regreso, no sé si has visto una serie que se llama La Criada, que Ujú. está basado en esta novela de Margaret Atwood, que la novela es genial. Y la novela es buenísima porque, bueno, la serie también, pero porque es como este regreso, ¿no? Cuando tú piensas el futuro distópico, va a ser los robots, va a ser pues no sé, como más hacia Rosa Montero, hacia Bruna Husky, ¿no? De estas novelas también distópicas, pero muy futuristas. Y no, en Margaret Atwood, bueno, por lo menos en esta novela, tal vez en otras no, porque tiene muchas novelas de futuristas distópicas, pero en particular La Criada es como un regreso a los Pilgrims, ¿no? A estas mujeres que no vean, no oigan bozales, etcétera, ¿no? Y que sirvan solo para hacer, para reproducir a la especie. Es así alarmante, ¿no? Y te alarma más porque dices, ese futuro es más horripilante, ¿no? Es más feo, es más, ¿no? Que el otro, ¿no? Y entonces, pero es muy simbólico también, ¿no? El decir, ese futuro es en el que las mujeres regresan a ser solo madres, ¿no? Solo están ahí para reproducir a la especie y los hombres son solo para, ¿no? Para el poder, para tomar las decisiones, para la economía, para todo lo demás. Entonces, creo que si estos tipos pudieran, regresaríamos ¿no? Al siglo XVI, al siglo XVII, o sea, ahí a la Edad Media regresaríamos, porque su pensamiento sí es medieval y sí, si ellos pudieran, no pondrían, o sea, el gabinete de Trump, ¿no? O sea, las pocas mujeres que hay son como el mismo estilo, el mismo corte, ¿no? La misma Barbie perversa, son iguales, ¿no? Las pocas que tiene, porque pues tiene que tener, pero son ese tipo de mujeres, ¿no? Pero que dan mucho miedo, que yo no me quiero topar a la secretaria de seguridad ni a la fiscal enfrente, güey, no, no me dan miedo. Entonces, pues sí, sí corresponde, pues, ¿no? Corresponde el patriarcado a ese tipo de pensamiento total y bueno, se hace una mancuerna perfecta entre el neoliberalismo y ese patriarcado, pues tan conservador. Mi querida admirada Ceci Sotres, de verdad, es un placer escucharte, aprender de ti. Usted perfectamente lo ubica con las reinas chulas, que son maravillosas en todos los sentidos. Muchísimas gracias, Ceci, por estos minutos para la comunidad. Ay, muchísimas gracias a ti, Jesús. Soy tu fan, te escucho y te veo mucho. Y bueno, pues un saludo a toda la comunidad que te ve y que te escucha. Y bueno, pues siempre aquí, presente para lo que necesiten. Muchos, muchos abrazos.